el día de hoy, 27 de marzo de 2025, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, agradezco la invitación del Laboratorio Chiesi para la coordinación de esta sesión y me complace presentar a nuestra ponente invitada, la doctora Lourdes Lemus Varela. Ella es pediatra neonatóloga, altamente reconocida en nuestro país por sus trabajos de investigación sobre el uso de cafeína en prematuros. Es especialista en pediatría y su especialista en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Asociado C del Centro Médico Nacional de Occidente y tiene maestría y doctorado en ciencias médicas. Nos presenta el tema revisión de guías de práctica clínica en el síndrome de dificultad respiratoria en el neonato. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctora Almita. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, pues entonces hoy vamos a presentar algo sobre las guías de práctica clínica, cuyo planteamiento es brindar guía, precisamente como su nombre lo dice, brindar guías que orienten al mejor o a la forma apropiada y correcta de abordar tanto en diagnóstico como en tratamiento, en este caso al grupo de población más vulnerable en nuestro campo, que son los pretérminos, y con la patología respiratoria más frecuente, que es el SDR. Desafortunadamente, en la última década no han cambiado las tasas de nacimiento pretérmino. El sur de Asia y la zona subsahariana son los que registran mayores incidencias. Y la OMS recientemente publicó que 13.4 millones por año nacen pretérmino. En otras palabras, 1 de cada 10. Y cada 40 segundos fallece uno de ellos. En realidad, la mortalidad infantil que corresponde los 5 primeros años de vida, el 40% está representado por muertes neonatales. Y de ellas, el 31% son debidas a prematurez y a la morbilidad inherente a ser pretérmino. Y es que la mayor parte de los pretérminos que sobreviven, tanto en medianos como altos ingresos, nacen al final de la canalicular y a inicios de la sacular. Me estoy refiriendo a las fases de desarrollo pulmonar. Y como ven, al final de la fase canalicular apenas inicia la síntesis del surfactante o la producción del surfactante, que además es necesario el reciclado del mismo. Así que esto nos explica el por qué es tan frecuente, cuanto más pretérminos son, el SDR, de tal manera que en los menores de 28 semanas actualmente se presentan el 60% de ellos y de 28 a 32 semanas en el 30%. Y es que el surfactante pulmonar evita que se colapse o se adhieran las paredes, en este caso de los sáculos, porque bueno, estamos hablando de pretérmino, o las paredes de la vía aérea final. El surfactante es un complejo componente que consta de proteínas y de lípidos mayormente. Entonces, se produce en las células alveolares tipo 2, como lo sabemos, y además ahí se almacena y se recicla. Esto sucede en unos pequeños organelos como los cuerpos lamelares. Y los cuerpos lamelares, cuando pasan a la interfaz aire-líquido, conforman pequeñas moléculas que van a situarse en conjunto con otras moléculas que libera la mielina tubular, y esas se van distribuyendo en una superficie, no solo de una sola capa, de varias capas, que van a evitar que a la expiración se adocen las paredes, es decir, que no se colapse el alveolo. Bueno, todos saben por qué se llama el surfactante o de dónde viene la palabra surfactante. Pero esta protección que rompe la tensión de superficie para que no se adhieran las paredes de las vías aéreas finales de los sáculos o a posteriori de los alvéolos, pues lo que van a hacer es justamente esto que están viendo en el video, evitar que pase esto, que no se colapsen, que no haya telectasias de los mismos.
Gracias a esto, aumenta la distensibilidad pulmonar, se preserva la capacidad residual funcional y todo en conjunto favorece el recambio gaseoso. Y es así como se hace necesario para llevar a cabo la principal función pulmonar, que es el intercambio gaseoso, la presencia de surfactante para evitar este serio problema, que es el síndrome de dificultad respiratoria o SDR. Bueno, la verdad es que tomó largo tiempo acortar esa brecha entre reconocer la causa de esta grave patología y poder llegar al tratamiento, hoy por hoy, el estándar de oro terapéutico, que es la terapia de reemplazo con surfactante. Así que sabemos que todo inició en el 1929, cuando se empezó a hablar de la tensión de superficie alveolar. Y bueno, aquí tuvo parte protagónica la doctora Mary Ellen Evire, que cuando estaba estudiando en su grado, fellow, no sé, residente de investigación en Harvard, junto con el doctor Jeremy, pues reportaron que había una sustancia que rompía esa tensión de superficie. Y fue cuando le empezaron a llamar surfactante. Poco tiempo después, el doctor Clemens, que por cierto falleció el año pasado, fue cuando ese surfactante se producía en células pulmonares sin hacer alguna especificación al respecto. Y como sabían que la dipalmitoil fosfatidilcolina era uno de los componentes más abundantes en este surfactante, pues Rovilar empezó los primeros estudios administrando dipalmitoil fosfatidilcolina, primero el modelo experimental, pero no tuvieron éxito, sobre todo porque lo nebulizaban, básicamente lo nebulizaban. En 1972 se documentó que había proteínas llamadas proteínas del surfactante y la función de las mismas, y con todo este conocimiento fue que se empezó a producir un surfactante exógeno no de origen biológico y a probarlo, digamos, como fase preclínica con modelo experimental. El doctor Tetsuro Fujiwara, en 1980, después también de hacer estudios preclínicos con modelo experimental, fue el que primero administró surfactante de origen biológico, bovino, por cierto, en pretérminos. Como saben, fue el primero que publicó en una revista prestigiosa, la revista Lancet, una serie de casos, 10 recién nacidos pretérminos, que exitosamente mejoraron tanto clínicamente como gasométricamente al enfrentar esta patología. Esto, bueno, creó mucho revuelo, sobre todo porque pues antes todos o casi todos fallecían. En este punto se estimaba que solamente un 5% sobrevivía porque el manejo que recibían era oxígeno. Y bueno, en los 70s, gracias al doctor Gregory, se empezó a manejar el CPAP. Entonces, aquellos que se manejaban correctamente con CPAP y oxígeno sobrevivían, y antes de esto únicamente el 5%, o sea, la mortalidad era prácticamente del 95%, del 95 al 97% es como se reporta la mortalidad de esta patología. Así que la mayor parte de los pretérminos fallecían. Después de este estudio del doctor Fujiwara, la FDA aceptó o autorizó la utilización del surfactante exógeno, pero primeramente fue el químico, no el de origen biológico. Todos o algunos lo habrán escuchado, es el Exosurf, no se produce más, no se utiliza más. Pero bueno, después se fue avanzando en esto, y como sabemos, esta historia fascinante del surfactante, pues fue tomando auge con todos estos descubrimientos, y más que nada porque fue un problema apropiadamente identificado, digamos, con una población de riesgo bien clara, que eran los pretérminos. Fue aclarado en laboratorio, y además de eso se percataron que no era una patología porque hubiese la presencia de algo, sino todo lo contrario, era carencia de algo, que en ese caso era el surfactante. Todo esto progresó en la investigación
porque como saben, falleció Patrick Bouvier Kennedy, el hijo del entonces presidente de Estados Unidos, y esto abrió grandes posibilidades en financiamiento para investigaciones. Fue por eso que a partir de entonces el progreso y esa brecha de la que hablaba al inicio se fue acortando y bueno, es lo que tenemos hoy por resultado. Se invirtió completamente la mortalidad y algunos es por eso que han comparado un poco este suceso del surfactante también con el descubrimiento de la penicilina. Más que nada, no solo porque se dieron cuenta que se necesitaba menos oxígeno, porque se dieron cuenta que había menos fugas aéreas, sino por la disminución tan drástica de la mortalidad. Eso fue lo que mayormente sorprendió. Pero bueno, como saben, recientemente Neoker publicó el manuscrito relacionado con la historia del surfactante, que cuidadosamente escrito por la doctora Mónica Villaguillén. Así que bueno, si quieren profundizar en lo que dije en los últimos minutos, pueden accesar, porque además lo ha difundido muy bien. Entrando a las guías de práctica clínica, como saben, tienen su fundamento o su base en la mejor evidencia científica disponible y conociendo la pirámide de la evidencia, pues estas guías de práctica clínica se basan más que nada en informes sistemáticos o en estudios sistemáticos, me refiero a metaanálisis, que son los que tienen, digamos, una alta evidencia, porque además incluyen los mejores ensayos clínicos aleatorizados y cegados, que con esto forman parte, digamos, del segundo nivel de la pirámide de evidencia. Y como saben, digamos, la oposición son las opiniones de los expertos y algunos editoriales también escritos por expertos en el tema. El proceso del desarrollo o la integración de las guías de práctica clínica incluye al menos 9 fases. Hay que conformar un grupo de trabajo que esté, digamos, con amplio conocimiento, que cuente con amplio conocimiento de la patología y se plantea una pregunta pico. De allí se inicia la selección de la evidencia científica y es muy importante, parte fundamental de las guías, como lo dije al inicio, pues la formulación de las recomendaciones. Y además, estas guías se tienen que actualizar. La forma en cómo se evalúa o se mide el grado de recomendación se hace o se hizo, por lo menos en estas guías de práctica clínica que vamos a tratar de desmenuzar en los siguientes minutos y que, digamos, fueron del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS o del CENETEC, pues utilizaron prácticamente 2 herramientas para graduar la evidencia, que existen muchísimas, pero una de ellas es GRADE, que es la que están viendo en la pantalla, que por sus siglas en inglés significa graduación de las recomendaciones, que lo hacen mediante un proceso de evaluación de la evidencia científica. También utilizaron la otra herramienta que se llama NICE, que como sabemos es, por sus siglas en inglés, el Instituto Nacional para la Excelencia en la Atención en Salud, en este caso del grupo vulnerable de la población de los pretérminos o de los prematuros. Bueno, un poquito nada más para detallar en cuanto a GRADE, la forma como lo mide es de una alta calidad hasta muy baja calidad. Por ejemplo, alta calidad, como decíamos, pues son las revisiones sistemáticas basadas o fundamentadas en ensayos clínicos aleatorizados, controlados y cegados. Claro que la fuerza la analiza de forma binaria. En recomendación fuerte, es decir, todo lo que pondere riesgo-beneficio, es decir, que el riesgo sea menor en la balanza que el beneficio. Todo lo que ocasione menos riesgo y también lo miden, obviamente, por ejemplo, hablemos de riesgo relativo, si es de 2 o 0.5, le da una recomendación fuerte cuando es de 0.5. ¿Por qué? Porque saben que 2 implica riesgo y 0.5 protección, siempre y cuando el intervalo de confianza no incluya la unidad. Y una recomendación débil es la que nos da muy poca certeza de seguridad, en donde podría ser más el daño que el beneficio.
entonces es cuando le llaman recomendación débil. ¿Por qué me detengo un poquito a explicar esto? Porque así es como vamos a comprender las guías de práctica clínica cuando las veamos evaluadas. Y GRADE tiene la gran ventaja que es muy riguroso, es completamente estandarizado, todo está muy bien estructurado y además el software es gratuito. Así que es por eso que cuando hacemos alguna guía o algoritmo para tomar decisiones u orientar, mejor dicho, decisiones en la práctica clínica cotidiana, pues es muy útil utilizar, valga la redundancia, es de mucho beneficio este sistema GRADE. Bueno, y NICE, que también tiene, digamos, su fundamento en el nivel de evidencia, pues obviamente el 1A, que sería el de más alta recomendación o evidencia, pues son las revisiones sistemáticas que tienen homogeneidad y que son los que le dan como estudios al nivel 1. Y los más bajos son 4, por ejemplo, los que están fundamentados en consenso o en nada más algunos editoriales para difundir información o también todo lo que tiene que ver con opinión del experto. Estos dos que les muestro de NICE están más que nada destinados a evaluar diagnóstico, es decir, a evaluar guías que apoyan al diagnóstico, que como sabemos, todos los clínicos reconocemos que tener un diagnóstico oportuno siempre va a desencadenar en un tratamiento muy a tiempo, muy, digamos, optimizado. Así que bueno, ven los grados de recomendación de NICE, del A, que es el más alto, al D, el más bajo, siempre con, en este caso que se refieren a pruebas diagnósticas, pues a estudios de pruebas con un nivel de evidencia bajo o grado 4. Y este es relacionado con terapias, es decir, con tratamientos, y obviamente donde ven el 1 con el signo de más 2 veces, pues son los de más alta calidad o de más alta recomendación, porque decíamos, son las revisiones sistemáticas, que es lo que conocemos como metaanálisis, que tuvieron en su cuerpo pues ensayos clínicos que son aleatorios y que tienen muy poco sesgo, que tienen muy cuidadas todas sus variables, muy en el puño, controladas todas las variables de confusión. Y así hasta llegar la opinión de expertos. De tal forma que tanto GRADE como NICE pues hablan de la mejor evidencia cuando es 1, en este caso con los 2 signos o símbolos de más, y la más baja 4, y GRADE A, por ejemplo, con el binario que es 1, que sería A de certeza en evidencia, y 1, la recomendación más fuerte. Y de esa manera podríamos ir comentando y entendiendo cómo se evalúan. Por ejemplo, empecemos con prevención de SDR. Todo el mundo sabemos que la mejor estrategia para prevenir SDR, por cierto, económica y asequible y fácil de manejar, pues es los corticosteroides antenatales. Como saben, el doctor Liggins desde los 60 empezó con estudios con ovejas y fue en donde encontró que cambiaba muchísimo el pronóstico y mejoraba muchísimo la patología respiratoria en las ovejas obtenidas en forma prematura. Así que bueno, ¿por qué pongo la betametasona? Aquí vamos a tener quizás un punto de discusión y al final tendríamos tiempo de eso. Porque la mayor parte de los estudios para prevenir el SDR, me refiero a ensayos clínicos que forman parte después de los metaanálisis, han sido hechos con betametasona. Entonces, bueno, uno se apega más a esto. Y además, en cuestiones de seguridad, como lo comenté antes, que lo cuida muchísimo la herramienta GRADE, se ha comentado que la dupla, es decir, que la madre tiene menos riesgos cuando se administra betametasona, hablando en términos de corioamnionitis, y que también hay menos riesgos para el neonato en cuestiones de la evolución del desarrollo neurocognitivo, digamos. Así que bueno, revisando las otras guías de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, y obviamente que también vamos a hablar del consenso que se actualiza también, y la última actualización que tenemos se publicó en el 2023, aunque es del 22, que siempre se hace a la cabeza del doctor David Sweet. Todos coinciden en esto, o sea, aquí no hay punto de discusión. Si acaso el punto de discusión, pues es el corticosteroide, ¿no? Que muchos han
hecho estudios comparativos de betametasona contra dexametasona. Pero existen infinidad de metaanálisis y bueno, lo que da por resultado en términos de prevención es que hay una protección con un RR de 0.61 que, como ven, no incluye el intervalo de confianza a la unidad. Digo que no hay punto de discusión, pero por ejemplo, las guías de práctica clínica de SDR de Chile, ellos la utilizan a las 23 semanas, pero la mayor parte de las guías, incluida la que estamos tratando de desmenuzar hoy, y del consenso para SDR del doctor David Sweet y todos sus compañeros investigadores, hablan de 24 a 34 semanas. Y aunque las guías de práctica clínica de Chile la comentan, como ven, el grado de recomendación está condicionado a individualización y la certeza es baja, o sea, la recomendación es baja. En eso podría haber algo de discusión. Ahora, decía la inquietud de ver un poco la diferencia en resultados, en el resultado deseado, que es disminuir la incidencia de SDR, en utilizar corticosteroides antinatales. Y como ustedes ven aquí, lo primero que vemos es la dexametasona. Obviamente hay menos metaanálisis por lo que comenté antes. Y bueno, aunque alcanza protección, el intervalo de confianza pues sí abarca un poquito la unidad, a diferencia de la betametasona, que bueno, lo comentamos hace un momentito, hay un poco de diferencia. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que aunque no está o hay debate todavía en esto, yo creo que la seguridad sería lo que más nos preocuparía. Sabemos que también la betametasona son 2 dosis, es decir, una cada 12 horas, se manejan 12 miligramos cada 12 horas, y la dexametasona son 4 dosis cada 6 horas, o sea, son tratamientos un poco más largos. Siempre hablemos del periodo de latencia y decimos, bueno, por lo menos hay que darle 24 horas para tener un poquito de mejores resultados. Pero déjenme comentarles que hace poco, y apegados a la guía de práctica clínica de SDR, hace poco, el mes pasado, se reportó este estudio que me pareció muy interesante y yo les presento rápidamente con esta gráfica de Kaplan y Meyer. Y me parece importante aquí, antes de comentarles lo que encontraron, que es menester tener un vínculo muy estrecho entre neonatólogo y ginecobstetra. Porque bueno, ahí en cuanto nos avisa, sabes que viene un pretérmino de 26, 27 semanas, oye, y hay forma de inhibir un poco el trabajo de parto, tocolítico, reposo, qué sé yo, que ya está en el hospital, y vigilarla y darle un poquito de tiempo al corticosteroide que eligieron. No, sí, ya le administré la primera dosis en el consultorio y ya va al hospital. Bueno, déjenme decirles que una dosis hace la diferencia. Pero no, ya no hay tiempo, ya vamos a hacer la cesárea. Una dosis hace la diferencia. Y fíjense que en este estudio, como ven, en términos de incidencia y de mortalidad, cada hora que pasó después de haber administrado el corticosteroide, porque en el estudio no especifican o no hicieron diferencia, pero repito, la mayor parte de estas pacientes, que fueron una N enorme, recibieron betametasona, pues cada hora que pasa disminuyó de 1 a 2% el riesgo de mortalidad, cada hora después de administrada. Entonces, bueno, cierto que es muy importante el periodo de latencia, pero más importante es no demorar la administración del corticosteroide cuando tenemos un parto pretérmino inminente. En cuanto al diagnóstico, quisiera comentar que sabemos que clínicamente es el pretérmino que tiene una dificultad respiratoria progresiva. Sé que hay herramientas para evaluación clínica que algunos dicen, bueno, pues que ya son antiquísimas, son de los 50, bueno, Silverman Anderson es una de ellas, pero es un lenguaje o una comunicación entre nosotros como clínicos muy importante, porque dicen, bueno, te voy a enviar el paciente que va así y así, y yo creo que ayuda mucho. Aunque aquí hago un pequeño paréntesis. Si en el instituto o en el sitio hospital o centro de salud donde está la paciente con nacimiento inminente no hay lo suficiente para el manejo y es realmente pretérmino, hay que enviarlo en su propia incubadora, es decir, hay que hacer un traslado siempre que se pueda, materno-fetal. Eso es lo más recomendable y tiene un impacto alto en desenlaces.
Pero bueno, decía que recientemente en esta segunda herramienta para la evaluación clínica que se llama Downs, se ha publicado un estudio muy interesante en donde, de acuerdo al puntaje o score, lo consideran candidato sin más ni más a administrar el surfactante de forma temprana. Recordemos que la radiografía no es necesaria o no es una condición para iniciar el surfactante. Algunos dicen, bueno, tal vez no para el inicio, pero a mí sí me gusta pedirla para decidir la segunda dosis. Bueno, ahora saben, y a muchos les parece una recomendación débil, ahora saben que cuando tenemos al pretérmino en CPAP y requiere 30% o más de FiO2, ya es una condición. Sobre todo, bueno, como decía, clínicamente la dificultad respiratoria va en progreso y la pulsioximetría va hacia abajo y nosotros con la FiO2 hacia arriba y con los centímetros de agua del CPAP hacia arriba. Yo creo que eso no tiene punto de discusión. Bueno, ahora también saben que se ha popularizado, ha tomado mucho auge el diagnóstico y la toma de decisiones. Sabemos que hay muchos artículos que hablan del score para tomar decisiones en cuanto a la administración de surfactante. El punto es que la asequibilidad, sobre todo en nuestras instituciones públicas, es decir, nosotros somos un país bueno, estamos calificados como medianos ingresos, pero hay ciertas zonas que son de bajos ingresos. Bueno, no en todas las instituciones es posible tener el equipo, mucho menos si hablamos, me refiero al ecosonógrafo, mucho menos si hablamos del transductor ideal, que es el conocido como en palo de golf, que es también de elevado costo. Y bueno, todo el mundo desearíamos tenerlo en sala de partos y después de haber colocado el surfactante, hacer un gradaje para administrar ya el surfactante y bueno, como lo tenemos en CPAP, hacerlo con lisa, ¿no? Con una técnica menos invasiva de administración. Ustedes ven esto ha alcanzado un grado de recomendación alto, como ven en los recuadros azules que les he puesto los grados de recomendación, como expliqué ya cómo lo podemos ver. Y bueno, en cuanto a esto, les diré que ninguna de las guías de práctica clínica que revisé de otros países lo mencionó, excepto la de Argentina. Todos los demás, Perú, Chile, Colombia, no lo mencionan. Nuestra guía de práctica clínica que estamos hablando hoy lo menciona, pero bueno, todavía con un nivel de evidencia más que nada por asequibilidad, no tan prometedor. No quiero profundizar más en esto porque en mayo la doctora Sánchez Cruz, siguiendo la secuencia de estos webinars, nos va a hablar de esto. Así que hablemos, bueno, del abordaje de sala de partos de estos pacientes. Sabemos que tenemos que estar apegados al programa de reanimación neonatal. Sabemos también que al pretérmino y cuanto más extremo más, le toma hasta 10 minutos alcanzar pulsioximetrías entre 85 y 95, que es la deseable a los 10 minutos. Sabemos que debemos colocar el pulsioxímetro o el sensor de pulsioxímetro en la mano derecha y darle su tiempo de acuerdo a estos, digamos, percentilas o nomogramas de la doctora Jennifer Dawson y el doctor Máximo Bento, que bueno, hasta ahora han llegado para quedarse. Y ir actuando de acuerdo a cómo lo marcan y apegados, dije, al programa de animación. Recuerden que el pretérmino que ha llegado, digamos, a los primeros minutos de vida, que tiene una pulsioximetría menor de 80 y frecuencia cardíaca que está fluctuando alrededor de 100 por minuto, tiene un alto índice de mortalidad, es decir, su probabilidad de muerte es muy alta. Así que bueno, hay que cuidar estos pequeñísimos detalles. Y bueno, esta es una recomendación NICE-B, no es la mejor. Y hablando en general, de forma general, el abordaje de sala de partos también está graduado de acuerdo a la mejor evidencia, de acuerdo a la evaluación de la mejor evidencia. Sabemos que la sala en donde van a hacer un pretérmino tiene que mantenerse entre 24 y 25 grados, pero para los menores de 28 semanas, 26 grados. Me estoy refiriendo a la temperatura ambiente de la sala de partos o de la sala quirúrgica para una cesárea. Pero la temperatura corporal tiene que estar, o sea, me refiero del pretérmino una vez que nace, tiene que estar entre 36.5 y 37.5 y vean que los niveles de recomendación, al menos de la corporal, son altos.
Y bueno, también comentar que en cuanto nace el bebé, hay que colocarlo con cobertura plástica y, si es posible, desde el gorrito, es decir, la cobertura plástica va desde el gorrito y el cuerpo. De preferencia que sea transparente para que podamos observar al pretérmino. En cuanto al pinzamiento tardío de cordón, sabemos que siempre que sea posible hay que hacerlo. 30 a 60 segundos es lo que se recomienda, es una alta recomendación. Como sabemos, digo siempre que sea posible porque, bueno, a veces ya lo queremos tener en la cuna calor radiante para iniciar reanimación, y sabemos que en países de altos ingresos se ha diseñado una mesa que inició el doctor Cafiria para reanimar contigua a la madre. Esta mesa se acerca, digamos, ya sea a la mesa de expulsión o a la mesa de cesárea. En cuanto al soporte ventilatorio, sabemos que si el pretérmino tiene esfuerzo respiratorio y una frecuencia cardíaca de 100 por minuto o más, tenemos que brindarle la oportunidad del CPAP temprano. Y temprano es temprano, en los primeros minutos y en la sala de partos, no llevarlo a USIM para que allí se inicie. Vean qué alta recomendación en cuanto a esto, y sabemos que hay estudios que lo demostraron, perdonen, el COIN, el SOPORT, el de Vermont Oxford que se llamó BON, o sea, hay estudios que le dan soporte a esta acción, a esta recomendación. Y bueno, en cuanto al oxígeno también sabemos muy bien que hay que graduarlo. Aquí tienen las recomendaciones que están más que nada con base a la edad gestacional. En ocasiones no tenemos la fecha de última menstruación y bueno, apelamos siempre a nuestra mejor, evaluación clínica. Sabemos que el oxígeno siempre debemos de brindarlo mezclado, tener un blender y además preferentemente humidificado y precalentado siempre que esto sea posible. Y bueno, el último reporte que hizo un análisis el doctor Oladidris Augustar, confirmó esto que estamos presentando como un alto grado de recomendación. Entonces, una vez que tenemos al pequeño con su cobertura plástica y que colocamos su CPAP, estamos hablando de sala de partos, entonces es porque nosotros vimos que tenía esfuerzo respiratorio, esto es una observación clínica, y que encontramos, si no escuchamos, porque esto también ha sido otro tema de debate en el programa de reanimación, que en el último de la octava edición sugieren que se evalúe con un monitor cardíaco, pero bueno, no siempre lo tenemos, pero ayuda muchísimo el pulso de la pulsioximetría, me refiero. Entonces, esta, como ven, es un grado de recomendación tanto por GRADE como NICE alto. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, como dije, con todos los estudios que se ha demostrado. Y la otra recomendación que les muestro en el programa de reanimación neonatal es que tratemos de utilizar la pieza en T, no nada más en la reanimación, sino que también es muy útil para iniciar CPAP. Y algo muy importante, una vez que está ya todo tranquilo y que, bueno, ya está listo para trasladarse, no debemos retirar el CPAP, tiene que llevarse la USIM con su CPAP. Y de preferencia, bueno, manteniendo el calor, y además de que sabemos que la pieza en T que están viendo allí sobre la incubadora de traslado también mezcla el oxígeno. Ahora hablemos de la mejor mancuerna en cuanto a esta alta recomendación del CPAP. El respirogénico que conocemos, que también ya aceptado por la FDA, igual que el surfactante, que es la cafeína y que tiene alto grado de recomendación como formar parte de, digamos, del CPAP y tener mayores probabilidades de éxito. Así que cuando tenemos esta condición de esfuerzo respiratorio, al menos 100 de frecuencia cardíaca, y que esto vaya elevando una vez que iniciamos el CPAP, es una alta recomendación iniciar cafeína, como ustedes ven, o cuando requirió intubación en sala de partos, que con eso ya es candidato a administrar surfactante en sala de partos, o que se administró con el CPAP con una técnica menos invasiva,
como ven, es también una alta recomendación por GRADE y por NICE, bueno, no la más alta, pero también es buena recomendación. Así que, bueno, hay que tener presente también el inicio de cafeína de forma temprana, también como lo avala el consenso europeo que decíamos que apareció en el 23, pero que es una actualización hecha en el 22. Ahora hablemos del surfactante exógeno de origen biológico. Antes dije que en los pretérminos que son menores de 30 semanas y requirieron intubación en sala de parto, allí debe de administrarse ya el surfactante. Debe de hacerse el reemplazo de surfactante. No debemos esperar a llevarlo a la UCIN. Allí debe de iniciarse. Así que, bueno, cuando sabemos que viene un pretérmino, siempre debemos de tenerlo cerca. Me refiero al surfactante. Y, bueno, no olvidar que porque con la urgencia a veces se nos van las cuentas, pero muchas veces calculamos el peso, no siempre lo pesamos si la cuna en donde estamos trabajando no tiene balanza integrada. Y 80 miligramos por mililitro es lo que no debemos olvidar. Sabemos desde hace tiempo que hoy por hoy el recomendado, bueno, esto es una recomendación A2, y en cuanto al surfactante de origen animal, es decir, de origen biológico, es una recomendación A1 y que siempre que todo vaya marchando bien en CPAP, pero que ya necesitamos más FIO2, está aumentando el esfuerzo respiratorio o el trabajo respiratorio y bueno, ya ese 6 recomendado por las guías de reanimación ya va en 7, traten de no llegar a más porque recordemos que si algo nos enseñó que fue muchísimo, por ejemplo, el estudio COIN, que allí lo reportaron, del doctor Corley Morley, cuando llegaron a 8 se incrementó significativamente la fuga aérea. Así que imagínense, es el peor escenario para un pretérmino, para un pequeñito de 28 semanas o menos, que hace fuga aérea porque nos pasamos en centímetros de agua del CPAP. Lo que sigue es, si es un neumotórax, atención, lo que sigue es una hemorragia intraventricular, un síndrome catastrófico y adiós. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, decíamos que así tal cual como lo dice en el consenso del SDR, el método preferido, usan esa palabra, el método preferido de administración de surfactante en pacientes que están con CPAP, con respiración espontánea, es LISA, es la administración menos invasiva, pero lo podemos discutir al final. Hay, para mí, algunos bemoles en este tema. Y otra de las recomendaciones es que cuando son mayores de 1 kilo se utilice o se pueda utilizar máscara laringea para administrar el surfactante. Como ven, no es una recomendación alta. Y bueno, yo lo dejaría quizás, aunque no lo comenta el consenso, pero yo lo dejaría quizás en esos pacientes con una vía aérea difícil. Sabemos que la dosis de surfactante cuando usamos el Poractan alfa es de 200 miligramos por kilo y cuando es Veractan, que bueno, ya no se produce 100 miligramos por kilo. Es muy importante, como dije, surfactante en forma temprana con una alta recomendación y cuando se requiere una segunda dosis hay que administrarla. Sabemos que el Poractan es a las 12 horas y el Veractan, si alguien tiene todavía en sus centros de trabajo, es a las 6 horas. La verdad es que administrar más de 3 dosis, más bien habría ya que buscar otra patología agregada. Es rarísimo que requieran más de eso. Y con el Poractan es rarísimo que se requieran más de 2 dosis. Bueno, en cuanto al soporte ventilatorio, cuando hubo necesidad de entubar, aplicar surfactante en sala de partos, pues sabemos que tratamos o pugnamos por la ventilación gentil y de protección. La mayor parte de los estudios, es decir, la evidencia clínica con alta recomendación, sugiere que sea con volumen garantizado y que es digamos, la de mayor protección para el futuro de estos recién nacidos. Y para finalizar, quisiera comentar puntos muy importantes y como dice el doctor Gutiérrez Calleros, no olvidemos lo importante por darle paso o prioridad a lo urgente. Y una parte muy importante es la nutrición, perdonen,
Es la nutrición, el inicio de líquidos parenterales, que recuerden, en los pretérminos se sugiere de 75 a 80, algunos dicen 70 a 80. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la posibilidad de una incubadora cerrada con humidificación, ejemplo, 80%, los pequeñitos de 25, 26 semanas o hasta 90%. Y siempre que sea posible que haya estabilidad hemodinámica, hay que iniciar nutrición enteral con incrementos paulatinos, y cuando esto no es posible, no olviden la calostroterapia, que también es muy importante. Pero cuando hay una alteración o descompensación hemodinámica que no nos permite iniciar la vía oral, no olviden, repito, la calostroterapia, pero entonces echemos mano de la nutrición parenteral, preferentemente temprana, como saben manejarlo. Y esto tiene alto grado de recomendación. Y hay algo que no aparece ni en las guías, pero que a mí me parece muy importante comentarlo. Es fundamental. Bueno, aquí me faltaba que era una alta recomendación. Es fundamental crear un vínculo con la familia, involucrarlos en el manejo de los pacientes, en la toma de decisiones, y siempre estar cerca de ellos con información muy detallada, sin utilizar tecnicismos médicos, siempre tener la comunicación y la posibilidad de darles acercamiento. Qué bien que todos pudiéramos tener un USIN de puertas abiertas y que pudiéramos tener espacios para piel a piel, y que tengamos la posibilidad que los hermanos o la familia pueda estar en contacto con los pequeñitos que pueden pasar entre 3 y 4 meses con nosotros en la sala. Así que bueno, es una parte que quería comentarles, porque me parece que forma parte de nuestro quehacer diario y que es muy importante tenerlo siempre en mente. Así que bueno, yo quisiera terminar comentándoles que si pudiéramos hacer un combo, pues sí, un grupo de estrategias de manejo para estos pacientes, para tratar de que todo resultara lo mejor posible, sin duda lo principal es pensar en prevención con los corticoides o corticosteroides antenatales, que está confirmadísimo de los estudios del Dr. Liggins desde los 60, que reducen la incidencia de SDR. Y bueno, también algunos estudios han encontrado que disminuye el riesgo de hemorragia intracraniana, de SDR de enterocolitis necrosante, y bueno, algunos hablan que hasta de retinopatía. Lo que sí, bueno, no ha impactado como quisiéramos en la displasia broncopulmonar, que es algo que todo mundo buscamos la piedra filosofal para tratar de disminuir esta severa patología o estos desenlaces en estos pequeñitos. La otra parte del combo, ya lo dijimos, siempre que haya esfuerzo respiratorio y una frecuencia cardíaca de 100 o más, pues esto será igual a ofrecer el beneficio del CPAP en sala de partos. La terapia de reemplazo con surfactante exógeno no hay que demorarla, o sea, ya dijimos que no hay que esperar, bueno, vamos viendo cómo está una gasometría, vamos viendo una radiografía, no. Si ya requiere más FiO2 y ya voy aumentando los centímetros de agua del CPAP, ya hay que hacerlo, ya hay que administrar el surfactante. Recuerden que cuando hay necesidad de ventilación invasiva, pues que sea oportuna, que no esperemos, no, bueno, es que todavía la gasometría no está tan mal. Bueno, no, hay que iniciar, hay que entubar antes de que nos haga correr, antes de que se canse y tenga una fatiga diafragmática y caiga en paro, y tratemos de dar una ventilación invasiva gentil. Este punto es muy importante. No todos son iguales, no todos los pretérminos, independientemente de la edad gestacional, no todos los de 26 semanas se comportan igual, no todos responden igual. Hay otros que traen otros factores de riesgo que le dan más gravedad a la patología, así que es siempre muy importante individualizar. Hay que tratar de tomar decisiones de las intervenciones, si bien basadas en la mejor evidencia, basadas en las guías, apegados siempre a la mejor evidencia científica. Hay que ver minuto a minuto también cómo va respondiendo el pretérmino y ver esta respuesta fisiopatológica para actuar en consecuencia. Y ya dije, una nutrición temprana y dirigida de acuerdo a las condiciones del pretérmino, y no olvidar la importancia de estar siempre en contacto con la familia. Y con esto, bueno, yo termino, y ojalá
y tengamos preguntas. Me parece que tenemos todavía tiempo para preguntas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su plática. Yo creo que Gracias. revisar las guías de esta manera tan completa, pues es un gran esfuerzo. Todavía no tengo algunas preguntas, pero sí en ocasiones, a través de la Comisión de CIPAP, que vamos a varios lugares, siempre surgen algunas dudas, ¿no? Sabemos que las guías nos orientan a hacer lo que ya la medicina basada en evidencia nos recomienda. Sin embargo, como usted menciona, hay varias cosas que aún así no logramos que se concreten. Por ejemplo, la baja tasa de aplicación de esteroides antenatales, que vimos que eso es sumamente importante. Estoy de acuerdo con usted que tenemos que hacer una mayor sincronía con el ginecobstetra, pero la tasa siempre está entre 30 y 50%. ¿Qué estrategia podríamos tomar en los hospitales, sobre todo las instituciones públicas, para que esto mejore? Yo creo que educación. Yo creo que esta vinculación que hablaba con el ginecobstetra y decirle, no, espera, no, pero es que no me voy a esperar hasta mañana, no importa, dale algunas horas. Es que ya tiene RPM, ya tiene ruptura prematura de membranas, pero ¿cómo está su procalcitonina? ¿Cómo está su PCR? ¿Cómo está su VH? ¿Por qué no le damos un poco más de tiempo? Yo creo que la comunicación con el ginecobstetra, con el perinatólogo y la unión o digamos la dupla obstetra-neonatólogo es lo que más nos va a ayudar. Y bueno, convencerle que no necesitamos esperar 24 horas, que podemos darle algunas horas que seguramente van a ayudar. Remarcarle la diferencia que marca para nosotros como neonatólogos. Con el neonato casi siempre el obstetra, bueno, ya terminó su trabajo y adiós. Hay algunos que son muy responsables y están siempre al pendiente de cómo le va en su evolución al recién nacido, pero yo creo que educación no hay más. Sí es muy triste la realidad, muy triste y muy preocupante, diría yo, la baja incidencia que tenemos de corticosteroides antenatales cuando está archirrecontra demostrado desde los 60. Claro. Cómo disminuye no solo la incidencia de SDR, sino mortalidad y cómo nos facilita a nosotros ayudar a estos pequeños para que tengan un desenlace final muchísimo mejor. Sí, muchas gracias. Sí, creo que eso que debemos hacer promoción y promoción de la salud tanto con las pacientes como con nuestros compañeros ginecobstetras. Y si nos vamos por orden, bueno, ya así como usted lo mencionó en reanimación neonatal, cambiar el concepto de estabilización en sala de partos, ¿sí? Que es muy importante, que después de pasos iniciales en los pacientes prematuros que sí respiran, pues favorecer el reanimador en T. ¿Sí? Favorecer dar el CPAP de manera temprana creo que es fundamental. Y dentro de este tiempo tan corto en el que nosotros podemos decir ese paciente tiene toda la clínica de SDR para poder requerir darle un surfactante temprano. No sé si quisiera enfatizar a qué podemos nosotros insistir en que es temprano, porque sí ocurre muchas veces que a veces piden la radiografía, que esperan el tiempo, que la evolución. ¿A qué nos referimos en relación a tiempo cuando estamos hablando de administrar surfactante temprano? Bueno, antes de contestar a esta doctora Almita, si me permite, hay un detalle que se me pasó de los corticosteroides antenatales. Tampoco dosis altas y tampoco diferentes pulsos. Eso también podría superar el riesgo al beneficio. Es decir, si ya pasaron 1 o 2 semanas y se logró mantener un poquito la gestación, es cuando se administra un segundo, pero no más, no más. Es hasta allí, porque de acuerdo a la evidencia ya podría haber más riesgo que beneficio. Bueno, contestando a la pregunta, temprano es, otra vez hago hincapié, no esperar a que llegue la RX portátil, no. No es que tengamos que esperar la radiografía para decidir el surfactante. ¿Por qué hago hincapié? Porque eso no debemos hacerlo porque se va a salir de lo temprano. Decía al principio cuando hablaba de esto que a muchos les ha parecido una
débil recomendación que cuando ya requiere más de 30% de FiO2 ya es candidato. Y algunos han dicho, bueno, pues por lo menos hay que irnos a 40 y bueno, allí van con un poquito con el regateo. Pero si además estoy viendo que aumenta su trabajo respiratorio, que ya estoy en 6 y que 7 y que allí más o menos va saturando 93, con muchos trabajos 92, pues yo creo que es cuando tenemos que administrar. Algunas veces, inclusive lo hacemos en sala de partos y es mucho más fácil y apropiado llevar a cabo LISA, darle la oportunidad de LISA. Así que eso es temprano. Temprano es en la primera hora y media de vida, porque es cuando vamos viendo cómo va evolucionando. Dentro de la primera hora, no que me espere a la hora. No sé si me expliqué. Me parece De que hecho, está. lo comento porque, bueno, tratamos de favorecer que nuestro estándar de oro para SDR, pues es el uso temprano de CPAP, ¿sí? Entonces el paciente se estabiliza en sala de partos y le ponemos CPAP, ¿sí? De la manera más pronta. Si el CPAP no funciona y está en este periodo de tiempo temprano, como decimos, primeros 30 minutos, una hora, en donde si aumentan los requerimientos de FiO2 o el paciente tiene más esfuerzo respiratorio, si tenemos un CPAP ya de 6 o arriba o una fracción expirada de 30, pues no hay duda, hay que aplicar surfactante temprano. ¿Sí? No tenemos que tener la opción de ver una radiografía. Si hay ultrasonido, qué bueno, pero no nos tiene que limitar a ese respecto. ¿Sí? Y también la otra, se me hizo súper importante el enfatizar que si el CPAP se pone desde la sala de partos, tenemos que trasladarlo con CPAP, y eso cada vez más podemos tratar de sugerirlo en las unidades, en tener nuestro reanimador en T portátil que se traslade hacia una sala de UCIN o de un cunero para continuar con el CPAP. Pero ¿qué opina acerca de la utilización, pues, de ventilación no invasiva antes de la intubación, ¿sí? A la par de darle el CPAP y darle continuidad para disminuir también que esa progresión del SDR, porque a veces en algunos lugares no tenemos ventilación no invasiva a través de ventiladores, tenemos solamente CPAP de burbuja, pero también cada vez más unidades ya lo tenemos y creo que sería una buena opción el echar mano de esta herramienta de ventilación no invasiva. En mi opinión, yo creo que sería muy útil cuando ha presentado apneas, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces esta apnea nos está hablando de fatiga diafragmática y lo que sigue es un paro y a correr y entubarlo deprisa y demás. Pero las guías todavía no lo contemplan y yo creo que está bien, todavía hay debate porque en realidad en estos pacientes, bueno, para que se den una idea, voy a tratar de organizar mis pensamientos y cómo lo quiero transmitir. 6 de cada 10 pretérminos de 28 semanas o menos fallan al CPAP y requieren surfactante. Entonces, hay que darnos una idea de, y bueno, y esto medido inclusive en un artículo que se realizó en Europa, en donde hay una alta incidencia de corticosteroides antenatales. Entonces, si yo voy necesitando más FiO2, más bien dicho, el pretérmino ya tiene un patrón respiratorio que asusta, ya está desaturando, ya voy a inventar 38, 40 de FiO2, no creo que aporte mucho agregar ventilación nasal no invasiva. Vamos a suponer que estamos ya no en sala de parto, sino ya estamos en UCIN. En realidad ayudaría en cuestión de apneas, como dije, pero ¿cómo saber que esas apneas no tienen relación ya con fatiga diafragmática? Porque ya estamos cansando al bebé, ya estamos sobrepasados de evidencia que ya requiere surfactante. Entonces, bueno, si la cosa es al revés, ya le puse la primera dosis de surfactante en sala de partos con LISA, pero va aumentando la dificultad respiratoria y ya me hizo una apnea y ya tengo cafeína, ya lo impregné con cafeína, allí sí podría ayudar la ventilación nasal no invasiva. Pero como decisión para demorar el surfactante, no, definitivamente la respuesta es no. Sí. Sí, de hecho no es para demorar el tiempo, sino para la continuidad. Sobre todo es para disminuir el tiempo de una ventilación invasiva que sabemos que es dañina. O sea, darle oportunidad después de la administración temprana de surfactante con un método no invasivo,
si tienen la oportunidad de tener una ventilación no invasiva, de continuar, creo que sería una buena opción. Obviamente no hay ninguna, pues ninguna duda de que el paciente que requiere intubación de sala de partos, pues amerita pues el surfactante temprano. Así es. ¿Sí? Pero sí también el poder disminuir los tiempos de una ventilación invasiva. Y en relación a la dosis de surfactante, entre las primeras dosis de surfactante y una siguiente dosis de surfactante por mala evolución, ¿cuánto tiempo es el que usted considera apropiado para una segunda dosis? El Proactan alfa, con todos los estudios que ha habido y la medición, por ejemplo, que hizo la doctora Paula Cobo y todo lo que sabemos, 12 horas. Pero la segunda dosis ya no va a 200 como la primera, sino que ya va a 100. Y como decía antes, es muy raro que se necesite una tercera, al menos con Proactan. Pero no imposible tampoco. Insisto, cuando no van bien las cosas y ya estamos en la tercera dosis, hay que buscar por otro lado. Hay que ver si hay algo que se nos está pasando y que nosotros estamos pensando que es el SDR que no está respondiendo bien. Algo está sucediendo. Y bueno, ustedes saben que la intención de Lisa, como decíamos, que eso se presta mucho a discusión, sobre todo porque todos los que trabajamos en hospitales escuela, de los que hemos visto que ha habido intentos de Lisa con 7 u 8 laringoscopías. Entonces, bueno, eso también uno se la piensa porque, bueno, en realidad Lisa es porque sabemos que la intubación tiene muchísimos riesgos y que si podemos evitarla, pues esa noxa que nos da la intubación, digamos que la pasa. Yo creo que tiene que administrarse. El estudio CAP nos enseñó muchísimo en cuanto a cafeína y